¿Cómo están ustedes? Semana a semana llegamos a su casa con este programa de conversación Cita Regional. Para mí es un gusto poder hoy día dirigirlo y presentarle a los contertulios. Presentamos en primer lugar a doña Claudia Espinosa, administradora municipal de Quilpué. Doña Claudia, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Bien, estás con unos visos así de candidata, digamos así, no, está claro, estupenda, estupenda. Como siempre nomás. Saludamos al diputado que no se hizo visos, pero se cortó bien el pelo, don Luis Pardo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación. ¿Cómo andan las cosas? Movidas, pero bien. Muy bien. Don Tomás, ¿cómo está usted tan lejos que me lo pusieron? ¿Cómo saludamos a don Tomás? Claro, de Rementería de González. Me he Claro. sentado los últimos 6 meses aquí. No, pero se cambia de lado, se pone por acá, se pone para allá. Primero está para la izquierda y para la derecha. Eso pasa. Y saludamos a don Alejandro Gómez, que yo no sé si cuando entra al colegio de abogados alguien nuevo, cuando mira un cuadro que ahí va, el presidente tiene un cuadro, hay un cuadro de Arturo Prat, había. ¿Está todavía? Así es, pues, primero, gracias por la invitación. Y usted se para al lado y saca una foto. Así, Sí, claro, pero claro. además no todos los colegios profesionales pueden tener a un santo y a un héroe. Prat y Alberto Hurtado, y todo, obviamente abogados. Así que, ahora, obviamente visto harto de Poblete no está. No es abogado. Ya, vamos a ir a un resumen de noticias que están sabrosas. ¿Sabe que el tango cambalache es una alpargata vieja al lado de Chile? Vamos a ir a la nota, señor director. Francisco Frey, hermano del expresidente Eduardo Frei Rustagle, se autodenunció ante la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por operaciones financieras que habrían perjudicado el patrimonio del exmandatario. Personal de OS7 Carabineros descubrió en Conchalí al juez del primer juzgado de garantía de Santiago, Gonzalo Figueroa Edwards, portando 4,3 gramos de cocaína, lo que corresponde a un monto entre 50.000 y 80.000 pesos. El 34,4% de los chilenos registra deuda morosa en nuestro país. La cifra representa a un tercio de la población mayor de 18 años en Chile, es decir, casi 4,5 millones de personas no han cumplido con sus compromisos o responsabilidades financieras. Tras 5 meses de diligencias, la PDI determinó que el correo electrónico que acusó al diputado Gabriel Silver de violencia intrafamiliar, impidiéndole ser presidente de la Cámara Baja, fue enviado desde el teléfono celular de una asesora legislativa del diputado René Alinque. Bueno, ahí veíamos el resumen. Cada semana ya nos queda capacidad de asombro. Partamos por esta última maravilla, por esta... ¿Qué significa esta autodenuncia y qué opina? Partamos con usted, Alejandro Gómez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Sorprendido, sin duda, por esta noticia del hermano del expresidente Frey. La verdad, yo creo que podríamos dividir esto en diferentes aspectos. Un aspecto personal o familiar que sin duda debe ser terrible, es decir, que un hermano se autodenuncie señalando que ha engañado, estafado o se ha aprovechado de la confianza de su hermano, sin duda debe ser algo complejo para cualquier familia, que lamentablemente no es poco común. Hemos sabido de muchos otros casos de que familiares se aprovechan de los mandatos o poderes y la verdad... Abogados también, de los clientes. También, exactamente, y por eso es importante tener el código ético y del tener colegio, claro. Así es. Desde el punto de vista, además, legal, claro, hay una autodenuncia que sin duda corresponde a una estrategia de carácter procesal, para ver la posibilidad de obtener algún tipo de beneficio dependiendo del tipo de delito que se ha cometido y las circunstancias. Ahora, eso va a depender justamente del Ministerio Público que investigue y si esa colaboración es suficiente para considerarla como una atenuante. Ahora, el expresidente Frey señaló que además esa autodenuncia era parcial, no era completa, y lo que se ha sabido por los medios de comunicación es que además implicaría a otras personas o otras empresas, no solamente al patrimonio familiar del expresidente. Ahora, sin duda todo esto es triste, eso me muestra un poco también cómo está nuestra sociedad en temas éticos y valóricos. Don Tomás. Es decir, yo creo que más que triste vuelve a ratificar
lo que nos está pasando y seguimos por no darnos por enterados. Porque aquí parte por 500, pero esta es la primera oferta. Si esto además, por lo que yo escuché, son movidas que este señor hacía con factory. Y los factory no son de cualquier persona. Los factory es de gente muy poderosa, donde se gana mucho dinero. Es decir, hay que dejar de ver cuántos van a salir al baile, ¿ya? Y yo creo que esto de la autodenuncia es un poco haberse jodido al hermano, pero por lo menos protegerlo en general la autodenuncia para abrir, destapar esto que no venga de otro lado. Pero la sorpresa, mira, el fraude Carabineros llegamos a 30.000 millones y de ahí no se habló más. Y aparte de verlos pasear por los tribunales, los ex Carabineros, y ¿cómo se llama? El milico... El señor de los anillos. El milico Gate, ¿ah? Sí. Lo mismo. ¿Ah? Entonces, uno sigue diciendo, pero ¿cuáles son las leyes que vamos a tener que tener para que no sea broma esto? El caso Penta, piola. Los muchachos de Penta felices de la vida. El caso Corpesca, no, tuvieron que ir a clases los de Penta. Tuvieron que ir a clases. No, dan clases de ética, perdón. No, reciben. No, reciben. Reciben, no como dar clases de ética. No le pongamos. Entonces, a mí, yo digo esto, junto con las otras cosas que ocurren, y pasan en todos lados. Oye, estoy pasando a la cordillera de los Andes. El hoyo que Macri está dejando con el Fondo Monetario Internacional, y se va a ir el señor Macri y dice, bueno, ahora que Fernández haga cargo el cuento. Y las clasificadoras de riesgo en Estados Unidos están diciendo, mire, entró en cesación Argentina. Y si nosotros nos vamos un poco atrás, el Fondo Monetario Internacional nos decía que Fujimori era la lumbrera, el éxito para el Perú. Gracias, y Tomás. Menem también. Y nadie le fue a preguntar después, oiga, Menem no está preso por viejo. Y Fujimori está preso. No, pero, gracias, Tomás. Pero lo increíble de esto es que vayan a elegir a la lista de la persona que la pillaron del grupo con unas platas, unas bolsas de millones de dólares que las tiraban por un lado. Por eso digo cambalache. Don Luis Pardo. Bueno, lo de la familia Frey realmente es lamentable y yo creo que es un tema que se hace público por la connotación pública del presidente Frey. Yo no entiendo por qué se hace esta autodenuncia. ¿Qué cree usted? Yo me imagino que la autodenuncia tiene que ver con, primero, blindar en el buen sentido a Eduardo Frey, hermano de Francisco Frey, de manera que si aquí hubo uso de instrumentos financieros, hubo falsificaciones de firma y hubo uso de mandatos donde el mandante era Eduardo Frey, no estoy diciendo con esto que Eduardo Frey tenga algo que ver, todo lo contrario, me parece que evidentemente aquí hay un problema, digamos, de Francisco Frey. La autodenuncia seguramente tiene que ver con deslindar ese territorio y dejar claramente, digamos, circunscrito el problema a Francisco Frey. Sin perjuicio que es manifiesto que Eduardo Frey está además doblemente afectado porque fue víctima también del desfalco, por lo tanto. Pero a mí la verdad que me cuesta un poco hablar de esto porque creo que más allá de ser un tema político por la connotación de Eduardo Frey, es un tema de familia. Y es un tema de familia que debe ser sumamente triste y complejo internamente. Y como estamos en un programa político, prefiero hablar de la intervención de Tomás en relación a los ejemplos que puso. Porque yo creo que Fujimori está preso por situaciones totalmente distintas a haber seguido las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Perú ha tenido un desarrollo importante en lo económico y lo mismo ocurrió con Argentina después de Menem, independiente de que ambos personajes tienen una trama de corrupción y de otras falencias manifiestas. Pero en lo económico, lo que hoy día está pasando en Argentina es consecuencia de la administración de los Kirchner, y para mí lo insólito es que vuelva Kirchner detrás de
Macri, ¿no es cierto?, a asumir la presidencia de Argentina después de haber generado el desfalco. Lo que ha hecho erróneamente Macri ha sido dilatar probablemente las soluciones drásticas que debió haber tomado en lo económico en un principio, haber endeudado efectivamente en un momento, pero no para defraudar, sino que para alimentar una economía que venía cayéndose, ¿no es cierto?, y por lo tanto cometió errores políticos y de política económica, pero no son comparables los robos constatados ya de la administración de los Kirchner con la administración Pero de esto Macri. parece empate entre todos lados. Doña Claudia, eso, no me va a hablar las cosas para que usted queden claras. del Lizalde y el... No, ya hablamos de eso ya aquí ya. Mira, yo a diferencia de Alejandro, que dijo estar sorprendido, a mí ya la verdad que no me sorprende. Yo creo que la ciudadanía común y corriente que nos está viendo en este momento tampoco le sorprende este tipo de casos. Independiente de que sea hoy día familia Frey u otra familia, la verdad que hoy día, tal como decía también Tomás, desde el ámbito de la política, desde la iglesia, desde las Fuerzas Armadas, Perdón, han habido tantos casos de... O sea, ¿tuviste ese meme que anda corriendo? Ese que No, dice, no he visto, es no tengo un tiempo meme, para ver memes. un meme que dice así, está en rojo, dice... yo no sé cómo te podéis dedicar a ser político si no hay robado nunca. Eso es lo otro que te Claro, quería decir. y que eso es lo que dice la gente. Para quienes pertenecemos a un partido político, para quienes creemos todavía en la política, creemos en la democracia, esto la verdad que no nos ayuda mucho, porque nosotros somos los que estamos en la calle, los que conversamos con la gente, y sobre todo hoy día, claro, que es una familia reconocida a cierto nivel político, donde está el expresidente Frey también enlodado con este caso. Es lamentable. Ahora, también Francisco Frey, hay que recordar que también fue salpicado en algún momento por el caso Soquimich, donde a dos de sus empresas, ¿cierto?, sociedades, también estuvieron relacionados con temas de facturación. Entonces también... ¿A Eduardo o a Francisco? Francisco. A Francisco, ya. Francisco. Entonces también, si ya sabemos que habían problemas ahí, quizás era momento también de cambiar estos poderes que tenía, ¿cierto?, para poder hacer todos los trámites de las empresas del expresidente. Porque es lamentable para la política, para la ciudadanía que sigue no creyendo en la política, no va a votar, esto afecta a la democracia. La verdad que es lamentable. Yo la verdad que, pero no me sorprendo. No me sorprendo si yo creo como la ciudadana tampoco se sorprende por todos los casos, ¿cierto?, de corrupción financiera, bueno, todos los temas de la iglesia también que hemos conversado en otros programas, que la gente está desilusionada. Y no cree en ningún poder ya casi, ni legislativo, ni judicial. Está complicado el tema. Y yo creo que nosotros somos también los actores y las actrices que tenemos que también demostrarle a la ciudadanía que se puede y que la política es parte, ¿cierto?, de la democracia y la sociedad que tenemos que construir. Gracias. A propósito de eso, abogado, ya la guinda de la torta es que un juez de apellido Vinoso, Fuensalida Edward, llega a comprar cocaína a un domicilio que está revisado o está en vigilancia por investigaciones, lo meten a la cárcel, lo procesan, lo pasan a un tribunal de garantía y lo pasan por falta y después le aplican una multa y después el otro juez lo deja sin efecto, o sea, se va para la casa 0.0. Así que los consumidores de cocaína tienen que ser abogados jueces. Me parece pésimo el talle. ¿Qué dice usted? Sí, a diferencia de Claudia, yo espero también que la gente se sorprenda, que no se acostumbre a este tipo de cosas. Sin duda... Yo creo que en Argentina se acostumbraron. Sí, y eso es lo que yo creo que... La gente se acostumbra y piensa en beneficios sociales, Sí, pero por eso mismo yo creo que efectivamente no tenemos que acostumbrarnos a esto. Y por eso yo creo que es importante siempre tener presente de que esto no es correcto, no es lo normal y no debe ser así. Ahora, lo que hablas tú de este que no paguen ni siquiera una multa ni 4 pesos. La verdad no sé los detalles, pero me parece también extraño lo que sucedió. Ahora, entiendo que el fiscal nacional, don Jorge Abbott, le pidió a la fiscalía correspondiente que abriera una investigación sobre cuál había sido el procedimiento. Entiendo que si fue catalogado como consumo, efectivamente eso no tiene una sanción privativa de libertad. Pero la verdad a mí me parece una muy mala señal
que un juez de la República haya sido sorprendido en esta instancia. Yo espero, sinceramente, que la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones respectiva tome el asunto, y lo que tengo entendido es que efectivamente pidieron hacer un informe sobre esta situación. Además que yo creo que eso también tenemos que estar muy preocupados cuando la droga o los consumidores tienen cierto ámbito de poder. Un juez tiene un poder muy importante, puede marcar a una persona, en el caso de materia penal, de privarle o no de libertad, y además puede ser una puerta para que estas organizaciones criminales que están acostumbradas a abusar de los sistemas puedan entrar y afectar la imparcialidad que deben tener todos los magistrados. Don Tomás. Mira, como corresponde y en otras oportunidades estoy en absoluto desacuerdo con el diputado Pardo, porque indudablemente él desde su prisma de la derecha ve que esto es, lo empatamos. Es decir, lo que hizo uno se empata con lo que hizo el otro. Yo no digo eso. Había dicho una cosa que he dicho un montón de veces. El que pone la pata pone la música, y eso fue la cultura de la postdictadura en Chile. Esta democracia imperfecta que crearon. En este país se enriquecieron de las empresas del Estado, y ¿qué pasó? La Concertación no revisó y se les fue olvidando. Bancos, compañías de seguro, predios, industrias, todo. Ahí empezó la moralidad de este cuento. Entonces uno comparar, y yo digo, Perú fue un éxito. ¿Por qué? Porque Fujimori lo vendió. Si usted vende su casa lo van a ver muy bien, porque usted vende la casa y compra un auto por leasing y se arrienda un departamento por leasing. Eso es lo que le pasó a Argentina y le pasó a Perú. Hoy día Perú, desde Menem en adelante, perdónenme, está quebrado Argentina. Desde Menem en adelante, quebrado. Y le sorprendía las mismas cosas que le dicen. Cuando usted me dice, bueno, es que la señora Kirchner, yo no estoy aquí sentado para defender a la señora Kirchner, pero para eso están los tribunales. Es lo mismo que en Brasil. No haya perdonar, pero usted como abogado puede entender que a Lula lo tienen todavía preso y todavía no hay pruebas de la acusación que le hacen personal. Y resulta que el abogado, el juez que lo persiguió, hoy día es ministro del... Es decir, permítame una mínima sospecha. Gracias, y cuando doctor. hoy día en el tema climático tú ves actuar ese cretino, porque yo no soy diplomático, cretino. El presidente de Colombia, otro cretino, el presidente de Colombia, un tipo que dice, el presidente, dice, los pobres no deben de tener hijos, porque lo único que procrean son criminales y prostitutas. Gracias, ese hombre doctor. gobierna un país. Entonces hoy día escuchas que en ese país la guerrilla que Santos le costó que firmaran una paz complicada, se acaba porque tienen un cretino que quiso meterse en Cúcuta con... Gracias, don Tomás. Don Luis. Bueno, yo no jugaba en empate. Yo creo que la corrupción no tiene color político y que debe ser sancionada y perseguida independientemente de quién cometa actos de corrupción. Lo mismo pasa con las violaciones a los derechos humanos. Algunos les gustan solo cuando son por un lado. O sea, la vocera no va a decir que este juez era el Partido Socialista. ¿Cómo? La vocera no va a decir que este juez era el Partido Socialista. No tengo idea de lo que va a decir la vocera. Yo estoy respondiendo a lo que señala. No va a decir que este juez va a ser el Partido Socialista, pues digo, por el tema. La vocera... O lo van a invitar a entrar al Partido Socialista. La usted vocera al juez. emplazó al Partido Socialista, la vocera emplazó al Partido Socialista a dar una explicación de un hecho político, no imputó a nadie. Ahora, respecto a lo que estaba señalando Tomás, yo creo que no estamos jugando al empate. Lo que yo estoy diciendo es que cuando él mezcla situaciones de corrupción como las de Fujimori o las de Menem
con corrientes o tendencias políticas, está haciendo un juego sucio en el debate. Porque él puede pensar como piensa, yo lo respeto, entiendo su pensamiento, me imagino que él entiende el mío, no estamos de acuerdo, pero tú no puedes revolver peras con manzanas. Una cosa son los actos de corrupción que cometió Fujimori, los actos de corrupción que han cometido históricamente en Argentina, que tal como señalabas tú, en Argentina se acostumbraron, dijeron todos para la casa, ¿no es cierto? Y quedaron los malos a cargo del buque, y eso pasó y viene pasando año tras año, pero una cosa son los actos de corrupción y otra cosa son las decisiones políticas, y esa es la distinción que yo estaba haciendo, no estaba en ningún caso mezclando una cosa con otra. Ahora, o jugando al empate. Ahora, respecto del juez, yo creo que efectivamente, como decía Alejandro, quienes tienen poder, incluyo a los parlamentarios, tienen una vulnerabilidad mayor en caso de ser consumidores de droga, y por lo tanto tener exámenes y tener la obligación de estar sometido a un control en ese sentido, yo creo que es perfectamente no solamente legítimo desde el punto de vista del interés ciudadano, sino que además es muy necesario, porque un juez consumidor de droga puede ser objeto de extorsión, puede ser objeto de muchas otras influencias, lo mismo cualquier autoridad. Un parlamentario y cualquier autoridad de la República. Por lo tanto, yo creo que la señal de alerta que da el caso del juez es de que efectivamente frente a la droga tenemos que empezar a tomar medidas mucho más drásticas, entre otras, que todos estemos disponibles para someternos a este tipo de pruebas. Pero no es solamente ese juez, sino que también es el juez que después lo absuelve. Por supuesto, pero eso ya ¿Me entiendes? Pero ahí ya puede ser un tecnicismo... Doña Claudia. Pero por presentación el juez... Impresentable. Se ve horrendo. Doña Claudia. Bueno, lo primero que tengo que decir, ya que usted lo tira a colación, que la vocera de gobierno, y en este caso el gobierno también de Sebastián Piñera, quien ella representa, debería estar preocupado más de la agenda pública, de los problemas reales de la gente, en vez de estar, ¿cierto?, tirando, ¿cierto?, estos temas del Partido Socialista, donde nosotros también como directiva nacional, usted sabe que yo pertenezco al Comité Central Nacional. O sea, son temas del Partido Socialista. Son temas del partido, son temas que obviamente enloban también la política, pero sí que están siendo solucionados por la nueva mesa directiva y con el Comité Central Nacional al cual yo pertenezco. Hoy día la ¿Con una elección manchada con lo que pasó ahí? No, para nada, no tengo ningún voto. No la suya. Usted no tiene ningún voto de San Ramón. De San Ramón ninguno. Ya. Pero sí tengo que decir puro voto de Quilpué. No, tengo harto. Revísenlo. No, la agenda pública hoy día del gobierno está desordenada. Hoy día la gente, ¿cierto? El desempleo ha seguido aumentando, la desaceleración económica está también presente. Entonces, la verdad que hoy día preocúpense del fracaso económico, que fue el pilar fundamental del gobierno, en vez de estar preocupado, ¿cierto?, de lo que no hace o hace el Partido Socialista, que sin duda en su momento, ¿cierto?, estuvo dispuesto a conversar de las reformas, la reforma de las AFP, la reforma, ¿cierto?, tributaria, pero hoy día la verdad que con esta relación no se puede avanzar. Sí, pero yo no entiendo la manera de mirarlo, Claudia, cuando un diputado como Marcelo Díaz acá fue el que denunció esto directamente. Sí, no entiendo pero... no ser tan olímpico, lo grave que significa. Usted viene y ustedes lo vieron así tan olímpicamente, bueno, que es lo que digan, o sea, y yo fuera militante socialista, tuvieran lo que fuera, estaría indignado. No estaría indignado con esto. Estamos indignados. Pero indignado con lo de adentro, no con lo que está afuera. Lo de Marcelo Díaz, bueno, Marcelo Díaz no es parte de mi corriente dentro del Partido Socialista, pero sí se usó políticamente también. Pero él tiene una tremenda representación, fue vocero, pero en esta elección fue vocero de la candidatura de Maya Fernández. Sí. Y que obviamente también a pesar de que tuvo la mayoría, ¿cierto?, a nivel nacional, su lista no tuvo la mayoría. Bueno, democracia es democracia. Bueno. Gracias Claudia, gracias don Luis, don Tomás, don Alejandro. Estamos en cita regional, tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy día estamos con Claudia, Luis, Tomás y Alejandro. Estamos
de lo más que haya, decir, de nombre primero, nada de apellido, aquí ni cargo. Continuemos con usted. Quiero que cambiemos de tema y no quiero tocar el tema de Jaime Vara, el alcance el nombre, porque no, del correo o si quieren tocar ese tema me parece que pudiera ser interesante. A mí me preocupa, eso sí, no sé si usted este tema del incendio en la Amazonía, digamos, me parece de que la gente, el otro día leía cuando se quemó el Notre Dame, medio mundo revolucionado y se está quemando media Amazonía y el mundo ahí está. Y el presidente de Brasil se pelea con el presidente y no quiere recibirle la ayuda. Una cosa de loco. Parta con lo que usted quiera, don Alejandro. Sin duda es una catástrofe lo que pasa en Brasil con el tema de este incendio. Digamos también de paso de que muchas veces esos incendios son provocados para los objetos de las inmobiliarias y poder habilitar terreno. Eso también ha provocado desplazamiento de mucha gente, especialmente los pueblos originarios, y sin duda eso es un tema relevante, más allá del efecto que puede tener en el mundo siendo el gran pulmón vegetal de por lo menos este continente y uno de los más grandes del mundo. Ahora, respecto de la reacción de Bolsonaro, la verdad, Bolsonaro, bueno, no es de mis líderes internacionales favoritos ni nada así. No, para que veas. Pero yo creo que acá hay un tema de ego, es decir, personalidades como él. O sea, tampoco como es líder suyo Katz. No. Ah, ya. Se va descubriendo a poco la gente. No. Lo conozco, pero no es. Entonces, la verdad es que yo creo que es un tema también de egos, de Bolsonaro por estas disputas que tiene con Francia. Además, Francia tampoco es tan pacífico porque tiene intereses en ese sector. Pues acuérdense que todavía tiene colonia. Tiene colonia ahí. Sí, pues. Entonces, yo creo que también esto es una amalgama de cosas que más allá de lo que aparece en la prensa. Y en ese sentido, la verdad, yo espero que en definitiva se cumpla el objetivo de tratar de controlar este incendio y proteger las áreas verdes. Ahora, respecto de, y como me permitió decir cualquier cosa, yo quería agregar una cosa nomás. Yo sé que se va a enojar conmigo, pero a mí me parece impresentable lo que ha pasado en la última semana con 3 denuncias de bomba en establecimientos educacionales y que lo estamos tomando como una normalidad. Esto no puede ser una normalidad. Hoy día el Colegio de Abogados de Valparaíso hizo una declaración pública llamando la atención justamente de estos actos, especialmente lo que ha ocurrido con un profesor, un colega, profesor de la Universidad Andrés Bello, que fue amenazado públicamente a través de una nota por la forma de impartir su docencia. Es decir, yo creo que aquí toda la sociedad tiene que construir puentes para dialogar sin amenazas, sin miedo, pero no podemos aceptar ese tipo de conducta. Gracias. Yo le contesté a usted porque... ¿Me contestó? Sí, ¿sabe lo que pasa? Perdóname la interrupción, pero si uno le hace caso a todas las amenazas que hay en redes sociales, tendríamos que estar parando. Uno ve las amenazas, las groserías que se dicen en las redes sociales, sirven para todas esas cosas. ¿Usted cree que vale la pena a todo eso presentarle un recurso de protección? No sé. Don Tomás. Mira, yo, por lo que acaba de decir jurisconsulto aquí del tema de Bolsonaro, que tiene bien puesto su apellido porque es bastante Bolsonaro, ¿me entiendes? Yo creo que no vale la pena perder el tiempo en ese caballero. Pero sí hay una cosa: 20 millones de dólares entregados por las potencias europeas para esto es la propina. La Amazonas, que no solamente pertenece a Brasil, sino que pertenece a la mayoría de los países de Sudamérica, debería recibir del mundo desarrollado aportes para conservarla súper importante. Y no solamente cuando se quema. Ese pulmón no es gratis. Ese pulmón, cuando se creó la humanidad, existía en Europa. Y ellos lo desarmaron. Aquí, por casualidad, como quedó lejos, se conserva. Entonces hay que conservarlo. O sea, tampoco que el señor Macron, por mucho que el otro fue un grosero con su señora, ¿ya? Pero no me venga, porque 20 millones de dólares es una
monedita. Cuando los chinos deberían estar en eso, que son los que producen la mayor polución en el mundo, Estados Unidos debería estar, y los europeos, donde entran todos, incluidos los alemanes. Entonces, empecemos a hablar en serio que ese pulmón no es gratis. Y tú dices que el hacendado que quemó, no, eso es es decir, es malo, pero no es lo global. Lo global es que hay que proteger eso, porque ahí está el futuro del mundo. El futuro pulmón del mundo está ahí. Lo que a mí me llamó la atención en estas cosas que descubrimos, como descubrimos que en este país había corrupción, porque nosotros siempre decíamos que los argentinos eran unos corruptos, que tenían hasta su himno, como le gusta a don Rodrigo, el cambalache, ¿entiendes? Es decir, tenían su... Estamos descubriendo que el bien raíz, la vivienda de los ciudadanos, es cara, fíjate, y no nos habíamos dado cuenta. Estamos comprando por crédito a 40 años. Y entonces hoy día, y sale un caradura de la Cámara de la Construcción diciendo, bueno, lo que pasa es que necesitamos más subsidios, es decir, que el Estado le ponga plata a la gente para que pueda comprar. Somos el país que tiene la propiedad del bien raíz más caro del mundo. Gracias, don Tomás. Ahora, el bien raíz en Chile vale el doble promedio que en Estados Unidos. Gracias. Decir, pero yo le quiero... se equivocó de la... Gracias. Pero yo le quiero decir a usted, diputado, que también somos uno de los países que le seguimos pagando impuestos, el impuesto a las contribuciones, que es una cuestión insólita. Los pobres viejos que tienen, que siguen ahí, que después sus casas terminan poco menos que expropiándosela porque no son capaces de pagar ni siquiera la contribución. Bueno, por lo menos en esa materia la reforma tributaria establece el no cobro de contribuciones a los adultos mayores, y eso obviamente con algunas restricciones. Si hay algún adulto mayor que tenga muchas propiedades, obviamente no es el caso, pero la vivienda donde vive el adulto mayor va a quedar exenta de contribuciones. Y yo pienso que además debiéramos avanzar más en esa materia, porque efectivamente, transcurrido cierto tiempo, debiéramos liberar de contribuciones a las viviendas de quienes ya cumplieron su ciclo laboral y muchas veces destinan sus pocos ingresos en parte a pagar las contribuciones, que es además el único bien. ¿Y usted cree que eso va a pasar por el Parlamento? Ya pasó en la Cámara de Diputados y esperamos que lo apruebe el ¿No ha Senado. terminado en el Senado? Pero yo creo que ese punto particular no creo que tenga oposición, y yo me imagino que va a pasar y va a hacerse realidad. Ahora, respecto de lo que... Perdón, explíqueselo a la gente. ¿Quiénes no pagarían contribuciones? Los adultos mayores con un tope que no ¿Un tope de la edad o de la tasación? ¿Ya? Casas de lujo no van a quedar exentas, pero hoy día hay muchos adultos mayores, muchos que viven en casas que están exentas de contribuciones por su valor, pero muchos de clase media que viven en casas que pagan contribuciones, y estas contribuciones además producto de las últimas retasaciones del Servicio de Impuesto Interno, muchas de ellas han llegado a valores totalmente insufribles para quienes los tienen que pagar. Yo ayer o anteayer conversaba con una señora muy modesta en La Cruz y me contaba que ella pagaba casi 1 millón de pesos al año en contribuciones, porque su casa está que es una casa muy modesta también, pero está en un sitio relativamente grande para el entorno, y la retasaron y ahí está pagando contribuciones que realmente para una persona que vive una pensión son impagables. Y eso yo creo que hay acuerdo transversal en legislarlo y perfeccionarlo. Así que yo creo que eso va a sobrevivir a la reforma tributaria. Doña Claudia. Sí, a ver, interesante esa medida que está dentro de la reforma tributaria, pero recordad que no solamente es ese punto. O sea, yo creo que nadie está en desacuerdo respecto a un beneficio a los adultos mayores. Y contarle también a los vecinos y vecinas, a ustedes, que nosotros en Quilpué tenemos ya hace unos 4 años dentro de nuestra ordenanza municipal ningún adulto mayor independiente de registro social de hogares, ¿cierto?, tiene el beneficio de no pagar el aseo domiciliario. Solamente con el hecho de ser adulto mayor. Obviamente ser el propietario o el arrendador que tenga dentro de su contrato el tema. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánta gente...? ¿Cuánto debería pagar el que está exento? ¿Cuánto no paga nada. Ya. No, pero no ¿de cuánto nada. queda exento? ¿De cuánto queda exento? Del 100% No, pero ¿cuánto de la es en deuda, plata? ¿En plata? Lo que paga una persona por el retiro domiciliario. El pago de la basura. 65.000 APP en Quilpué. ¿Pero mensuales? Sí, al año. Ah, Al año. sí, pues Al son año. como 1.500 pesos Sí, mensuales. 65.000 APP
que es el cálculo que no son tenemos. 500 pesos mensuales. 65.000 son 5.000, Son- son 5.500. Que Son podemos, en cuatro. claro, en la Cruz pagamos 2.500 Lo nomás. que pasa es que el servicio en Quilpué es muy bueno, que recuerde que no solamente haya sido domiciliario, tenemos el retiro no tradicional de bateas, el servicio No, sí. del barrio Calle, y hoy día prontamente ya va a empezar en operación la planta de transferencia de residuos sólidos. Entonces, hay una gestión respecto al aseo domiciliario que está relacionada con ese cobro. O sea, hoy día los municipios no pueden, porque sí, cobrar un valor, sino que hay un cálculo que está dirigido por ley, ¿cierto? Lo que tenemos que calcular sí o no. O sea, no es antojadizo. Pero son buenas noticias de los adultos mayores, y yo ahí me subo un poco, aparte de la pauta que teníamos hoy día respecto, pero sí siguen haciendo los adultos mayores donde la población como más morosos y endeudados en Chile. Claro. Los últimos estudios que vienen en la Universidad San Sebastián, ¿cierto?, han indicado las morosidades de los chilenos que ha aumentando, ¿cierto?, en el último tiempo, un 12% si no me equivoco, respecto a los años anteriores, lo cual demuestra nuevamente la desaceleración económica, ¿cierto?, y que hoy día la gente se está endeudando más, que los adultos mayores son los que más también tienen deuda, y que los endeudados siguen siendo los años anteriores, porque no baja. O sea, hay un promedio de Y gente, además es el segmento que tiene la mayor tasa de suicidio. la clase media. No, los adultos. Los adultos mayores también. La mayor también, tasa de suicidio. por supuesto. Así que ahí es un llamado también al gobierno, ¿cierto?, también a la preocupación respecto a los adultos mayores, porque hoy día tenemos un servicio nacional. O sea, ni siquiera llega a ser un ministerio como para las preocupaciones hoy día realmente que tienen ellos. Gracias. Don Alejandro. Lo otro preocupante, y tomando lo que dijo Tomás, es lo que apareció en las noticias, me parece hace un par de días, sobre el aumento desproporcionado del valor de las viviendas. Lo que conlleva efectivamente a un sobreendeudamiento de las personas. La verdad, no es explicable que en tan poco tiempo se hayan revalorizado, digo entre comillas, las viviendas a precios que son desorbitantes, es decir, Exorbitante. Me parece que está fuera de toda proporción. Efectivamente, en Estados Unidos, salvo California, que es el estado que la propiedad cuesta más cara, pero en Texas, en Carolina del Norte o Carolina del Sur, hay viviendas mucho más baratas que acá en Chile, y de dimensiones mayores que acá. Podrán decir la construcción que, bueno, los materiales son más caros, qué sé yo, pero la verdad no hay ninguna proporción. No hay ninguna proporción. Viviendas pequeñísimas que cuestan 80, 100 millones. Una familia actualmente de clase media, con menos de 100 millones no logra comprar una vivienda. Y eso implica una deuda de 40... Hay un fenómeno que tú tienes hoy día, que en este mismo estudio está puesto. La vivienda ha subido en promedio, la vivienda nueva, en promedio, un 67% en menos de 10 años. Pero eso incluye los terrenos. Yo creo que la especulación... No, pero es que tiene la... Sí, pero es más que... Tengo la impresión de que el impacto es más potente del cómo ha subido el terreno y la escasez de terrenos urbanos para la construcción de vivienda que la vivienda misma. Y eso me preocupa enormemente, porque en definitiva, y más allá de la esperanza de la casa propia y tomar el temucano y eso... eso impide el progreso social de las personas. Además, distrae una gran cantidad de sus recursos para eso. Si además también tenemos presente que en general en nuestro país el gasto es muy alto en comer. Y acá habían unas cifras respecto al porcentaje de créditos en el retail. Hay gente que utiliza las tarjetas para poder comer en el supermercado. No, eso es real. Entonces, Sí. eso es una preocupación que yo comparto lo que dice Claudia, que la verdad, este gobierno había una perspectiva económica muy alta que puede haber sido influenciada por los problemas internacionales, Gracias. pero todos lo sabíamos.
Pero eso es muy preocupante y la verdad es que no se ha visto esa reactivación. Sí, lo que pasa es que la alegría no llegó y tampoco en los tiempos mejores. Don Tomás. Mira, yo primero apoyando lo que dice doña Claudia y nuestros dos grandes fracasos como sociedad. Porque esto más que el gobierno, porque por ejemplo el problema de los adultos mayores no es de este gobierno ni del anterior. Hicimos un modelo de sociedad donde nuestros adultos mayores son desechables. Son desechables, la gente deja, pero cada cierto tiempo aparece un hogar de ancianos que lo intervinieron porque va la familia y los deposita y los abandona. ¿Me entiendes? Y lo mismo nos pasa con los niños. Los niños, lo primero responsabilidad, claro, es del Estado, es del Sename, pero la primera responsabilidad es de su padre, pero de la sociedad misma. Cuando tú ves que a la nieta de Livingston la asaltan en Pedro de Valdivia Norte, así de ancha la avenida, a la vista de todos. Nadie hace nada. Dos tipos. Pero resulta que los dos tipos, uno tenía 13 años y el otro 15. Con cuchillo y después se llevan el auto para la población donde ellos viven a mostrar el auto. No tiene ningún sentido, los tomaron presos. Una cosa loca. Pero yo el programa anterior dije, me llamó la atención en las noticias, cómo está tan manejado esto, torpemente, que cuando llegan a una población de Santiago, a un lugar de tragamonedas, que es una locura eso, ¿ya? Lo que se produce al interior y se termina vinculando con la droga. Entran y matan a 5 personas. Si no importa que no maten. Pero fue más importante una señora que le habían hecho un portonazo. Estoy hablando de cómo se esquematizaron las noticias. Aquí en Villa mataron a una mujer En la rotonda Santa y al Julia. hijo. Sí, también por droga. Pero la noticia más importante, ¿cuál fue? Que el motor del auto estaba borrada la serie, por lo tanto el auto tiene que haber sido robado. No, que tú dices, los pagos, güey, y te toca que venías pasando. Gracias, no Tomás. tiene nada que ver en el baile, ni con la droga, ni con la señora, ni con el hijo, y te pegan un balazo. Don Luis, diputado. Bueno, hay varias cosas sobre la mesa. Yo, respecto del punto que mencionaba Tomás, estoy de acuerdo, pero tengo un matiz. Yo creo que aquí, más que fallar el Estado, ha fallado la familia. Y los niños abandonados y los adultos mayores abandonados son producto de que por muchos años hemos tenido políticas públicas que no han fortalecido a la familia. Al contrario, muchas veces las políticas públicas incentivan la desagregación de la familia. Personas que, por ejemplo, tienen que separarse para lograr mayor puntaje y acceder a un tipo de subsidio. Personas que tienen que ocultar, ¿no es cierto?, sus bienes para poder mantener determinados tipos o participación en determinados tipos de programas, en vez de haber fortalecido y mejorado la familia. Y por supuesto son muchos los factores adicionales que pesan sobre esta desgracia que viven muchos adultos mayores, que hoy día, cuando uno los visita, su mayor demanda, independientemente de su condición económica, que generalmente es muy, pero muy deficitaria, su mayor demanda es compañía. Por eso que son tan exitosos, ¿no es cierto?, los centros de adultos mayores, donde ellos se reúnen y encuentran esa cercanía y esa compañía que no tienen en su familia, que, como decía Tomás, los depositan muchas veces además en lugares que no reúnen las condiciones mínimas para poder llevar una vida digna. Entonces, pero yo creo que ahí, producto de muchas veces la extrema ideologización de nuestro debate, en vez de haber, y no estoy diciendo con esto que la familia tradicional sea la única que tenga que recibir determinadas ayudas, hay muchas formas de familia, por supuesto, pero hemos legislado incluso por décadas para desagregar y desintegrar la familia y perder valores que son justamente valores como la solidaridad, valores como esa pertenencia que permitiría, ¿no es cierto?, acoger a esos adultos mayores de una forma distinta a cómo lo están viviendo. Gracias. Claudia. Bueno,
hemos hablado de sociedad, hemos hablado de Estado, de gobierno. Bueno, ustedes saben, yo trabajo en un municipio, el municipio de Quilpué. Y yo creo que los municipios hemos ido tomando estos temas que no han sido resueltos. Yo les contaba recién una de las políticas que tenemos en adultos mayores. Podría estar mucho rato comentándoles. Pero sí quiero tomar el tema de la familia y el tema de la infancia y la adolescencia. Tú hablaste recién del tema de los colegios, ¿cierto? Tú hablas de familia. Y nosotros igual pusimos un tema en la palestra. El alcalde de Ñambe, ustedes saben, el tema de la consulta ciudadana, que ha sido bien criticada, que ha sido bien debatida, que se habla de la democracia. Pero hoy día lo que se quiere hacer sí era una protección finalmente de la infancia y la adolescencia. Y también apoyar el concepto de familia, de la corresponsabilidad de los padres, en este caso el municipio, de los colegios, de la sociedad civil, respecto a la protección de los niños y niñas y cómo la familia tiene que involucrarse. O sea, nosotros vamos a tomar el tema capacitando, entregando herramientas, ¿cierto? Porque hoy día mujeres y hombres trabajamos a la par. La mayoría de las familias hoy día chilenas, las jornadas laborales son amplias. Todavía no conozco en detalle el proyecto de ley que rebaja 40 horas, pero sí también el objetivo al menos que se ha ido planteando por el Partido Comunista ha sido también el tema de la familia y el tema del descanso y de cómo también los adultos tenemos un tiempo de calidad con nuestros hijos e hijas. Yo creo que eso es para debatir, para reflexionar. Porque como te digo hoy día, yo comparto que hoy día tanto los niños y niñas a veces están solos en las casas, están con el tema del celular, el computador. ¿Y tú crees que con 3 horas menos no te digo, de trabajo no semanal uno va a arreglar? Mira, no conozco digo, el detalle del proyecto. Porque el día del presupuesto, fíjate que yo te digo, el efecto de la también vivienda. También está la afectación, obviamente, el tema económico. Todos llegan y dicen, no, es que suma los sueldos, el de la mujer y el hombre. Y si además trabaja la suegra y además trabaja el hijo, y no sé, y el perro sale a vender los huesos, es decir, hace un fondo familiar que permitiría pagar ese dividendo inverosímil. Yo creo que en algo podría apoyar respecto a ahora, los traslados de los viajes, gente que se traslada de comuna en comuna, sí, hay gente que se traslada a la misma comuna, todos los casos son distintos, pero sí puede haber un fortalecimiento. Gracias, Claudia, gracias, Luis, gracias, Tomás, gracias, Alejandro, el tiempo se nos pasó. Su minuto final, Alejandro. Muchas gracias. Respecto de esto de las 40 horas, más allá del sector político que lo invoca, yo creo que acá hay un tema, un trasfondo que es muy importante, que es el tipo de sociedad que estamos viviendo, en la cual el consumo, el consumir, el de invertir todas las horas del día para contribuir económicamente porque tenemos que pagar el dividendo, porque tenemos que pagar las deudas, provoca que efectivamente tengamos trabajadores que se demoran 2 o 3 horas en llegar a sus casas. Tenemos ese mismo trabajador o trabajadora que cuando llega a la casa tiene que realizar. Y con 3 horas menos a la semana lo vamos a arreglar. Y uno llega cansado, enojado. Llega cansado. Es decir, ¿qué control, qué relación puede tener con el hijo si llega a las 10 de la noche y se tiene que ir a las 6 de la mañana? Entonces, eso es parte del tipo de sociedad que queremos construir. Gracias, Alejandro. Pero las encuestas dicen que encuestado la gente que trabaja no está de acuerdo con las 40 horas. Eso es lo más increíble, don Tomás. Las encuestas dan para mucho. Yo creo que no. Yo creo que la mayoría dice que sí. El problema es que vaya a trabajar menos. Pero termina trabajando en las horas extraordinarias, No, va a trabajar las mismas 3 horas extraordinarias. Estoy seguro de la mayoría de la gente trabaja horas extraordinarias y además la mayoría de la gente tiene una confusión entre el trabajo y la permanencia. Esa es la gran crisis. Somos productivamente un desastre. Un desastre. Y confundimos, como digo yo, la permanencia con el trabajo. ¿Ya? Pero yo la pregunta es que le bajamos las 3 horas y vamos a solucionar todos estos problemas. Las pinzas. Nosotros tenemos una distribución del ingreso vergonzosa. Tenemos una calidad de vida vergonzosa. Hemos abandonado a nuestros ancianos y a nuestros niños y hagámonos cargo. Y mientras más tarde dejemos, más
terrible va a ser. Gracias a todos, don Tomás. Don Luis. Yo coincido en que las 40 horas no son la solución. Yo me parece en ese sentido. Son 41 la solución. Me parece mucho más robusto el tema de la flexibilidad laboral, que un trabajador pueda, por ejemplo, trabajar más horas de lunes a jueves y tener el viernes libre, que pueda modificar sus horas de ingreso al trabajo de manera tal de que pueda eludir los momentos de mayor congestión si el rubro en el cual está trabajando así lo permite, que pueda acumular, por ejemplo, tiempo con cargo a horas extras para tener más tiempo de vacaciones, que pueda trabajar en la casa, el teletrabajo en forma concordada con la empresa y de esa forma tener, por ejemplo, más tiempo en las vacaciones de los hijos. O sea, hoy día hay muchas herramientas que están en el proyecto de ley de flexibilización o adaptabilidad laboral que sí entregan oportunidades efectivas de que utilicemos de forma más inteligente el tiempo y que eso sea en beneficio de un mayor tiempo para el Muchas trabajador. gracias. Claudia, su Pero minuto hoy día final. hemos hablado de transparencia, de corrupción, de economía, adultos mayores, de infancia, de vivienda, ¿cierto? De endeudamiento. Yo creo que tenemos hartos desafíos como sociedad. Yo creo que una reflexión final es que nosotros, que somos los actores y las actrices, insisto, de la política pública hoy día, tenemos que trabajar, llegar a acuerdos también entre los distintos partidos políticos para, como tú decías, crear una mejor sociedad que no solo esté pensando en el consumismo, sino que también en la felicidad. Es como definiendo la vida tan corta y que nosotros tenemos que también darle las herramientas a la gente y darle las seguridades de que van a vivir bien, de van a tener para comer, para vivir, ¿cierto? Y eso es parte de los desafíos que nosotros tenemos que asumir. Gracias. Por eso son los desafíos que tiene el socialismo. Por supuesto, por eso lo digo. Bueno, ha sido un gusto, señora Claudia, don Luis, don Tomás y don Alejandro. Y a usted, nos interesa que siga viendo Quinta Visión, nos interesa que nos acompañe desde San Antonio hasta los Andes. Somos su canal local y su canal regional. Que estén ustedes muy bien.